A ver, muy bien. Te voy a mostrar una imagen y quiero que me digas qué es lo que observas. ¿Qué es lo que observas en la imagen? Unos emoticones con diferentes caras. Exacto, con diferentes expresiones, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Qué más observas? Un emoticón que está molesto, un emoticón que está avergonzado, orgulloso, frustrado, aburrido, decepcionado, sorprendido y asustado. Ya, muy bien. Dos Ujú, tipos de lenguaje observas ahí, ¿cierto? ujú. ¿Qué tipo de idioma será ello? Mm, no sé, la verdad. A ver, nos dice, sorprendido, ¿qué dice? Utikayashka, decepcionado son coñasca, avergonzado pencarisca. Entonces, nos están hablando las expresiones que nosotros podemos tener, ¿no? De sorprendido, de decepcionado, de avergonzado u orgulloso. ¿Sí? Entonces, así como el quechua, hay distintos tipos de lengua, al cual se le conoce como el multilingüismo. ¿Qué será el multilingüismo para ti, Yeseni? Yesenia, ¿qué será el multilingüismo para ti? Hablan de diferentes países como el quechua, el aymara, bueno, diferentes idiomas. Exacto. El multilingüismo es la variedad de idiomas que existen en un mismo país o región geográfica. Ya, cuando nosotros hablamos de multilingüismo, vamos a conocer los diferentes tipos de idiomas o de lenguas que se hablan especialmente aquí en el Perú. ¿Ya? Eso es el multilingüismo. Cuando te dicen el multilingüismo, el Perú es multilingüe, ¿por qué? Porque tiene varias lenguas. ¿Ya? Vamos a tener dos tipos o dos clasificaciones del multilingüismo que son en lenguas amerindias, que también se les conoce como nativas o vernáculas, y lenguas no amerindias, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hablar de lenguas amerindias, vamos a hacer referencia a aquellas lenguas que van a ser o que han existido en el Perú en primer lugar, ¿ya? Antes de la llegada de los españoles, ¿sí? Entonces, hay dos clasificaciones. Lenguas amerindias, nativas o vernáculas, son aquellas lenguas que existen en el Perú antes de que llegaran los españoles, que mejor dicho es netamente del Perú, ¿ya? Y lo contrario a ello va a ser las lenguas no amerindias, que van a ser aquellas lenguas que van a ingresar o que han ingresado al Perú con la llegada de los españoles, mayormente en el siglo XVI. Por ejemplo, el español, el inglés, el italiano, el francés, ¿sí? El portugués, todas las diferentes lenguas. Las lenguas amerindias va a estar compuesta en dos partes, región andina o sierra y región selva. Va a haber lenguas netamente de la sierra y lenguas netamente de la selva. Acá les presento algunas lenguas amerindias que son netamente de la selva, ya la mayoría de ellos. Por ejemplo, del Amazonas, del Ucayali, de Loreto, de Madre de Dios, de Junín, de Huánuco, de Cerro de Pasco, de San Martín, de Cusco, de Cajamarca y Ayacucho. Por ejemplo, tú, Yesenia, ¿de dónde eres? De Perú. Claro, eres de Perú. ¿De qué provincia? ¿De qué lugar? ¿Dónde vives, mejor dicho? Chincha. En Chincha. Muy bien. Yomira Huancajulca. Presente, Miss. Buenas tardes, Yomira. Buenas Yomira, ¿de tardes, dónde Lady. eres? De Lima.
De Lima. ¿Y qué lengua has conocido primero? ¿O qué lengua hablas? El español, El español. ¿Y tus familiares, algunos de ellos hablan otra lengua diferente al español? no mis. No, ¿verdad? Ya, muy bien. Diana Liz Soto Nieto. Presente. Diana, ¿de dónde eres tú? Huánuco. ¿De dónde? Huánuco. De Huánuco. ¿Y cuál es tu lengua neta? ¿Qué lenguas has aprendido a hablar primero? El castellano. El castellano. ¿Y qué otra lengua hablan tus familiares? Quechua. El quechua, pero el quechua de Huánuco es distinto, ¿verdad? No es el mismo que, por ejemplo, de acá de Huaraz o de Ancash. No, No, es ¿verdad? distinto. Por ejemplo, en Amazonas se habla el aguajún, el huampis, el quechua, pero el quechua chachapoyas, que también se habla en Cusco, ¿ya? Que también en Cusco se habla el quechua del Napo, ¿ya? En Ucayali hablan el shipibo, el ashaninka, el yine, el cacataibo, el amahuaca, el cachinagua, el yaminagua, el culina, el charaguá y el aguajún. En Loreto, por si ustedes se dan cuenta, se habla la mayor cantidad de lenguas, ¿ya? Y en Madre de Dios tenemos el Aracbut, el Iñapari, ese, Eja, el Quichua, así se le conoce, el Shipibo, el Yin. En Huánuco, por ejemplo, tenemos también personas que van a hablar el Ashaninka, el Yanesha, el Caquinte, el Nomatsikenga, ¿sí? Se habla esas lenguas también, que muchas de ellas están en proceso ya de extinción. ¿Por qué? Porque así como nosotras, que ya no nos lo han enseñado, hemos crecido con la lengua del español nada más y ya no hemos hablado ninguna otra lengua que quizás nuestros antepasados hayan hablado, ¿sí? Eso es por parte de la selva. Acá yo les presento un pequeño cuadro en cuanto a la separación de lenguas amerindias con lenguas no amerindias, ¿sí? Las lenguas amerindias, como les decía, se va a separar en dos grupos, que son las andinas y las amazónicas, en el cual en las andinas vamos a tener a dos familias. La familia del quechua y la familia del aru. En la familia del aru vamos a tener a la aymara y el cauqui, que también se le conoce como el jacaru. Mientras que en el Amazonas tenemos la mayor cantidad de lenguas, que tenemos 16 familias lingüísticas que nosotros vamos a tener en la selva. En la selva están la mayor cantidad de lenguas, ¿sí? Y las lenguas no amerindias, como les decía, son las lenguas que han venido ya con la llegada de los españoles, ¿no? Con algún visitante que ya haya formado una familia acá y trae su propia lengua de su país, el cual ya lo propaga con sus hijos, con su esposa, y así va creciendo esa lengua, ¿sí? Por ejemplo, el inglés en la actualidad en todo lugar se estudia, ¿cierto? Se estudia, se trata de comprender y es una lengua que netamente lo vamos a ver en varios estudios, ¿no? Y es una lengua fundamental en la actualidad, ¿no? Para cualquier cosa el inglés es fundamental, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Chicas, ¿alguna pregunta hasta aquí?
Chicas, observan mi pantalla. Acá les voy a presentar un pequeño video respecto a las lenguas, o mejor dicho, al multilingüismo del Perú. Por favor, me avisan si se logra escuchar, ¿sí? El multilingüismo. Cuando se habla varias lenguas en un mismo país o territorio, puede decirse que hay multilingüismo. Este fenómeno se produce debido a varias causas. Una de ellas es la dialectización, es decir, las variaciones que se producen en una lengua al usarla en diferentes regiones de un país. Con el tiempo, estas variaciones podrían convertirse en nuevas lenguas. Por ejemplo, el uso del latín en diferentes territorios del Imperio Romano dio origen a lenguas romances como el francés, el italiano y el castellano. Otras causas del multilingüismo son las conquistas e invasiones, pues los conquistadores e invasores solían imponer su cultura mediante su lengua. Por ejemplo, los españoles al invadir el Imperio Incaico impusieron la lengua castellana. También la concentración de varias culturas en una misma región, este es el caso de la selva peruana, eso también produce multilingüismo. Las migraciones también producen multilingüismo, pues los migrantes mantienen su lengua. Por ejemplo, los migrantes de la sierra siguen hablando el quechua en la capital. La coexistencia de varias lenguas en un mismo espacio trae consigo consecuencias como la creencia de que una lengua es superior a la otra, hecho al cual se le denomina diglosía. Por ejemplo, muchos piensan que el castellano es superior al quechua. Con el tiempo, se deja de usar la lengua que se cree inferior, provocando su extinción. Este es el caso de la lengua puquina, que perdió vigencia y desapareció. Si hablamos de la realidad lingüística del Perú, debemos saber que históricamente el Perú es un país con muchas culturas y lenguas. Y aunque se hable más el castellano, la Constitución Política del Perú, en su artículo 48, reconoce como lenguas oficiales el castellano, quechua, aymara y las lenguas aborígenes donde predominen. En nuestro país las lenguas se pueden clasificar en dos grandes grupos, lenguas amerindias y no amerindias. Las lenguas amerindias son aquellas que se han originado en el continente americano y por lo contrario, las lenguas no amerindias no tienen su origen en el continente americano. Dentro de las lenguas amerindias encontramos a tres familias lingüísticas, la familia Aru, la familia Quechua y la familia amazónica. Dentro de la familia Aru se encuentra la aymara, que se habla en el altiplano, es decir, Perú y Bolivia. También el jácaro y cauqui, que se habla en Yauyos y están en proceso de extinción. Dentro de la familia quechua, obviamente se encuentra al idioma quechua, que anteriormente se creía que se había originado en el Cusco, pero recientes investigaciones han demostrado que ésta se ha originado en la costa peruana, probablemente en Chincha. Actualmente es la lengua amerindia más hablada en Latinoamérica. Es ágrafa porque no tiene escritura estivocálica, pues solo emplea tres vocales, la A, la I y la U. Dentro de la familia amazónica encontramos a las lenguas habladas en la Amazonía, que presentan 14 familias que albergan 40 lenguas, las cuales muchas están en proceso de extinción. Algunas de las familias son el Arawak, Huitoto, Jibaro y Pano. El Arawak contiene al Ashaninka, Machiguenga y Guiné. El Huitoto contiene al Bora y Huitoto. El Jibaro contiene al Jibaro y al Aguajón. Y el Pano contiene al Cachibo y Shipibo. No obstante, el Perú también se ha nutrido de lenguas no amerindias, es decir, de lenguas extranjeras. La más conocida es el castellano, que lo obtuvimos por la conquista española. Este castellano, producto de la evolución, ha obtenido influencia de diversas lenguas. Por ejemplo, la palabra guerra proviene del alemán, la palabra
alcalde, ajedrez provienen del árabe y la palabra club proviene del inglés. Origen a lengua romana. Muy bien, chicos, hasta aquí. ¿Qué es lo que destacan del video? ¿O qué es lo que les llamó la atención? Diana, Soto Nieto. Diana. Yo compré, mira. No, no me cae, vivía ahí a comprar. ¿Te acuerdas? No, tú tenías que estar. Yo, de mi parque. Además, ¿tú crees que la niña te va a esperar por regalar por la barra? Chicas, a ver, cuando nosotros vamos a hablar del multilingüismo, como al inicio les decía, van a ser aquellas lenguas distintas que en el Perú se tiene, como se decía en el video, ¿no? ¿Por qué se le dice amerindias y no amerindias? Porque está dentro del continente americano, por eso se les da ese nombre. Amerindias porque pertenece al continente americano y son propias del americano. ¿Qué quiere decir ello? Ahora que estamos hablando, actualmente en el Perú se le conoce así, en otro país quizás le den otra clasificación, ¿ya? Y lenguas no amerindias son aquellas lenguas que ya han sido incorporadas al Perú con la llegada de los españoles, ¿ya? Y de esa manera se desarrolla cada uno o cada una de las lenguas, ¿no? Y ahí vamos a ver lo que vimos también en la clase pasada, hay una cierta variación de lengua con la dialectización, la variación lingüística, lo que es la diglosia, ¿cierto? Hay ciertos factores, se podría decir geográficos, que se van a involucrar para que una lengua se propague dentro del desarrollo y para que siga en su apogeo, ¿no? Si yo dejo de hablar, por ejemplo, al quechua, va a estar en problemas o va a ser, va a tener aquella caracterización que va a tener que desaparecer. ¿Por qué? Porque ya van a ser pocas las personas que van a hablarla. Y la mayoría de las lenguas amerindias, tanto de la selva, de la costa, de la sierra, se están desapareciendo. ¿Por qué? Porque hay personas que ya no lo hablan y muchas de ellas son lenguas que no se les conoce a la perfección su escritura, como si es en el caso del español, ¿no? En el español se conoce, sí, cómo es escritura, tiene reglas, tiene normas que nosotros debemos seguir para poder escribir o quizás hablarla también. Mientras que las lenguas netamente del Perú, la mayoría de ellas no se conoce la escritura, ni mucho menos cuáles son las normas. Sí, son estudiadas, sí, se han estudiado las lenguas, pero no se conoce a la perfección o a profundidad como para que se propague, ¿no? Y al mismo tiempo que ya la gente está dejando de hablar, porque la generación actual, por ejemplo, la mayoría de ellas les hablan ya en español o en castellano, ¿no? Que cree la gente que es mucho mejor a que conozca su propia lengua. Y eso es un error muchas veces, ¿no? Porque en la actualidad nos vemos que sumamente, por ejemplo, el quechua es fundamental para quizás nosotros conseguir un trabajo, quizás para poder comunicarnos también, porque en los centros poblados o centros alejados vamos a conocer a personas que van a necesitar esa lengua todavía. ¿Sí? Para comunicarnos. Imagínate que no conozcas ni una lengua, o mejor dicho, no entiendas, no comprendas, no escribes la lengua del quechua, por ejemplo, y vas a tener que hablar con una persona que es netamente quechua hablante y no hablas en español. ¿Qué sucedería? Tendrías que aprender, ¿no? O quizás buscar algún traductor para que puedas comprenderlo. ¿Sí? Hasta aquí, chicas. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta?
Muy bien. Y uno de los datos importantes, ya que no hay ninguna pregunta, es las lenguas, la mayoría de ellas son sumamente importantes, el cual el quechua es el más hablado, ¿no? Del Perú, o la lengua más hablada que actualmente se da, ¿no? Y junto con el aymara, ¿no? Van de la mano. El aymara va después, no, el quechua es después del aymara. El aymara es la lengua más hablada y el quechua le sigue. Prácticamente están ahí nada más en cuanto a ello, ¿no? Muy bien, ya que no hay ninguna pregunta, vamos a hablar sobre el siguiente tema, que es el signo lingüístico, ¿sí? ¿Qué será el signo lingüístico para nosotros? ¿O a qué creen que hará referencia? ¿Mm? ¿Lingüístico de qué viene? De lengua, ¿cierto? Entonces, ¿qué querrá decir el signo lingüístico, chicos? Que es parte del tema también, ¿no? Del módulo. Yesenia, ¿qué será el signo lingüístico para ti? ¿Mm? ¿Qué será el signo lingüístico? ¿Tendrá algo que ver? Yesenia. Son diferentes formas de hablar. Ya, podría ser. Yo mira, Huancajulca. ¿Estás ahí? A ver, cuando nosotros vamos a hablar sobre el signo lingüístico, vamos a hacer referencia a cómo es que las palabras nacen, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre si yo estoy hablando del sonido, estoy hablando de la escritura, o quizá que cuando a mí me dicen algo, como ya tengo vivencias o he visto algunos objetos, los voy a poder relacionar con algo. ¿Ya? ¿Qué nos dice acá? Que es la asociación indisoluble de una idea o concepto, que es el significado, con una forma sonora o escrita, que es el significado. Son los dos componentes del signo lingüístico según Saussure, ¿ya? Es un símbolo. Como les decía, el signo lingüístico va a ser separado en dos grupos, el significante y el significado. Cuando nosotros hablamos del significante, va a ser el conjunto de letras y sonidos. Sí, dime. Disculpe. Yesenia, no te entiendo. Sí, te escucho. Ya donde yo vivo está entrecortado. Ay, sí, debe ser por la Mi lluvia señal. también. Bueno, acá está lloviendo fuerte, ¿no? O si no, sal y vuelve a ingresar para que puedas mejorar tu señal. Sal y vuelve a ingresar. Yesenia, ¿ahora sí? Sí, Miss. Y ahora sí. Lo que les decía, ¿no? El signo lingüístico es aquella relación indisoluble que nosotros vamos a tener entre el sonido y la imagen que nosotros vamos a representar, ¿no? Ahí vamos a tener dos componentes, el significante y el significado. El significante, ¿qué será? Es el conjunto de letras o sonidos que nosotros manifestamos, ¿no? Por ejemplo, yo te digo silla, pero si yo te digo silla, quizás no lo relaciones con la imagen que te estoy presentando, quizás lo relaciones con una silla que quizás estés viendo ahora, ¿no? Una silla, no sé, con cojincito, una silla giratoria, o puede ser una silla pequeña, ¿cierto? De color azul, de color verde, ¿cierto? Ese es el significado,
¿Ya? El significante es la palabra y el sonido que tú mencionas, mientras que el significado es el significado que tú le vas a dar a esa palabra que has mencionado o has escrito. Si yo, por ejemplo, Yesenia, te digo mesa, ¿qué tipo de mesa te imaginas? ¿Mm? ¿Qué ¿Me tipo de puede mesa? repetir la pregunta? Sino que no sé, mi Sí. señal se entrecorta y como que Ay, no lo escucho muy bien. ya. Si yo te digo ahorita mesa, ¿qué tipo de mesa tú te imaginas? Una mesa de madera. Ya, una mesa de madera que puede tener 4 patas. Por ejemplo, yo me imagino una mesa circular, ¿cierto? O yo me imagino una mesa Claro. larga, ¿es Ujú, así? Entonces, de esa manera, ujú. yo voy a darle significado a la hay que tener presente de que el significado que nosotros le vayamos a dar a las palabras van a ser distintas, no van a ser iguales. Así como tú te imaginas una mesa de madera, yo me imagino una mesa circular, pero de vidrio, por ejemplo. Entonces, no es el mismo significado que cada persona le vaya a dar. ¿Sí? Entonces, este es el significado, es la palabra o el sonido. Mientras que el significado es la idea o concepto de la palabra que yo haya escrito, mencionado, ya la definición que yo le doy. Por ejemplo, pero para ello que tenemos que saber que es un signo. Un signo va a ser aquello que nosotros vamos a percibir con nuestros sentidos y que no va a transmitir alguna información, ¿ya? El símbolo se podría decir, ¿no? Por ejemplo, acá el niño está pensando. ¿Qué te representa ese niño con en la cabecita con el signo de interrogación, Yesenia? ¿Qué te está representando? ¿Mm? ¿Qué simboliza ese signo de pregunta Que el niño en la está cabeza? pensando, un signo de interrogación. Ya, pero ese signo de interrogación, ese tipo o su rostro, ¿qué simboliza? ¿Qué expresión tiene? ¿Está enojado? ¿Está en duda? ¿Está Que el niño alegre? está Pero está pensando. en duda, ¿cierto? Está en duda. Ujú. ¿Ya? Es eso lo que... ¿Qué nos dice ahí? Que el signo de interrogación nos dice que el niño está dudando, ¿cierto? Pero yo también lo puedo visualizar a través de su rostro, ¿no? Acá muchas veces nosotros en nuestro rostro emitimos significados sin necesidad de mencionarlo, ¿cierto? Damos algunas expresiones mencionando, diciendo qué es lo que sentimos, ¿ya? Y en la siguiente, la mesa está, o la palabra mesa está escrita, ¿cierto? Que nos da la idea de un objeto de madera de 4 patas, ¿cierto? Entonces, no necesito yo a una imagen, ni mucho menos, solamente a la palabra, para darle significado a alguna palabra, ¿ya? Y ese es el juego del significante con el significado. ¿Sí? Pero no solamente en eso se basa el signo lingüístico, sino tiene algunas características que nosotros debemos tener en cuenta. Por ejemplo, nos dice que el signo lingüístico va a ser, ¿qué cosa nos dice? Va a ser lineal. ¿Por qué lineal? Porque los signos van unos tras otros en cadena hablada, ¿no? Los símbolos, los signos, las representaciones van a ir en cadena. Por eso se le dice que es lineal. Y es arbitrario, ¿por qué? Porque la relación entre el significado y significante es convencional. ¿Qué quiere decir ello? Lo que les decía hace un momento, ¿no? Hace ratito les decía que cuando nosotros vamos a darle significado a alguna palabra o algún sonido que nosotros mencionemos, le vamos a dar el significado, cada uno va a ser individual. Por ejemplo, tú le das un significado y yo le doy otro significado distinto al que tú estás mencionando, ¿no? Como en el caso de la mesa, tú decías una mesa de madera de 4 patas, yo decía una mesa circular o una mesa de vidrio,
¿cierto? Entonces el significado varía, por eso es arbitrario, ¿ya? El significado que tú le das a las palabras va a ser arbitrario porque es convencional, ¿ya? Es mutable e inmutable, ¿por qué? Porque los signos no van a cambiar por iniciativa del hablante, alguno, pero sí van a evolucionar a través del tiempo. ¿Qué quiere decir ello? Que va a ser cambiante, ¿no? Ustedes han visto que a través del tiempo ha ido modificándose o ha ido cambiando algunos tipos de letras del cual se han hablado, ¿no? Han sufrido variaciones. Por eso es que dice que es mutable e inmutable, porque van a cambiar, van a ser mejoradas, en otras palabras. Y es articulado, ¿por qué? Porque pueden descomponerse en partes más pequeñas, como son los fonemas. ¿Cuáles son los fonemas? Son estos de acá. La separación, por ejemplo, de esta palabra que es silla. Silla tiene fonemas, cada uno suena distinto, ¿ya? Silla, por eso está separado con con slash, ¿ya? Esos son los fonemas, los sonidos individuales de cada una de las letras. Chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, Yesenia? Yesenia. No, una duda. Ninguna, ¿verdad? Entonces, vamos a poner en práctica lo que acabamos de ver sobre el signo lingüístico, que está sumamente fácil, ya similar al ejercicio del módulo, ¿ya? Tú me vas a proponer ejemplos, te doy unos minutitos, del cual luego me los vas a mencionar, ¿ya? A ver, proponme 3 ejemplos, tanto su significante y su significado, y luego yo te llamo nuevamente para que tú me puedas mencionar cuáles has elegido y cuál es el significante y cuál es el significado. ¿Está bien? Ya mismo. 3 ejemplos.